Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy revisamos la situación financiera y el mercado intercambiario de nuestro país. Nos acompaña el doctor Claudio Salgado, un destacado economista del país, exgerente del Banco Central de Honduras. ¿Qué está pasando en estos últimos días? ¿Cuál es la lectura que tiene de este deslizamiento inusual que registró el Lempira en diciembre y enero? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Rosendo. Mire, el Banco Central está diciendo de que en los últimos meses las importaciones fueron el doble de las exportaciones. Y de tal manera, pues, de que las importaciones crecieron un 49% y las exportaciones crecieron un 21%. Entonces, como nosotros tenemos más importaciones que exportaciones, se produjo un déficit de alrededor de 7.200 millones de dólares. Coincidentemente, esos 7.200 millones equivalen al ingreso de las remesas familiares. Entonces, no podría estar por ahí la causa. Y además uno se pregunta por qué de agosto a diciembre la devaluación fue de 70 centavos, pero en las últimas semanas ha sido de 23 centavos. Entonces, creemos de que no hay ninguna justificación técnica que nos diga a nosotros por qué. Porque la autoridad monetaria tiene que señalar cuál es la causa. Recuerde que los tres determinantes del tipo de cambio son el diferencial de inflación nacional con la internacional. Y en ese sentido, Honduras tiene una inflación menor a su socio comercial, que es Estados Unidos. Estados Unidos reporta una inflación del 7%. En cambio, en Honduras la inflación fue de 5.32%. Entonces no está por ahí la causa de por qué el deslizamiento. El otro elemento es el monto de las reservas internacionales. En este momento Honduras tiene alrededor de 7.500 millones de dólares en reservas internacionales, lo que cubre alrededor de 7 meses de importaciones. Entonces tampoco por ahí se puede justificar. El otro determinante es cómo está el precio del dólar en Honduras y cómo está el dólar con sus socios comerciales. En ese sentido, tal vez podría justificarse algún deslizamiento en vista de que Honduras devaluó en 0.96% y los otros países tuvieron un deslizamiento mucho más fuerte. Pero ese deslizamiento tampoco se puede compensar con las otras dos variables determinantes que nosotros tenemos a favor, o sea, el diferencial de inflación y el monto de las reservas internacionales. Entonces yo creo que el Banco Central debe dar una respuesta clara de por qué ese deslizamiento abrupto que ha tenido en las últimas semanas. Además de eso, también, Rosendo, hay que señalar que no solo el Banco Central sabe ahora o es el que fija el tipo de cambio, sino que el Banco Central lo que hace es fijar el precio base. Pero el sistema financiero, que se queda con el 80% de todas las divisas que reciben, son los que atienden a los demandantes de dólares. Entonces los bancos saben si se mueven hacia arriba o hacia abajo de ese precio base. Entonces también los bancos deben de justificar a qué se debe esa demanda. ¿Quiénes son los que están demandando las divisas en nuestro país? Y esto es lo que nos llamó la atención en los últimos días, porque los que generaron la alarma fue justamente ciudadanos que están ligados al sistema financiero privado. Banqueros como Jorge Bueso Arias, correcto, que preside una institución bancaria sólida del país, que advirtió que algo estaba ocurriendo, sobre todo por estos 23 centavos que usted me habla. Fue el deslizamiento considerado brusco en el mes de diciembre, básicamente. Así es. Entonces sí, pero también hay otros bancos que son fuertes también y pueden justificar por cuál es la demanda, qué es lo que por qué motivo está demandando el público más divisas, ¿verdad? Si es por producto de mayor importaciones o es producto de salida de capitales, podría ser, no sé, yo estoy especulando. Por eso digo que la justificación
técnica la tiene que dar el Banco Central y el sistema bancario, que son los principales intermediarios cambiarios. Bueno, se ha dejado entrever que podría estar registrándose esto a nivel del sistema financiero del país por favorecer exportaciones. Bueno, es posible, eso está dentro de lo que se puede mencionar las causas. Pero que son los que meten la presión para que justamente se genere este deslizamiento, porque el que tiene el recurso en moneda, en este caso estadounidense, está bien. Pero fíjese, Rosendo, que las mayores exportaciones de nuestro país, entre comillas, se generan a través de las remesas familiares. Ni sumando todos los productos de exportación, le dan a usted el ingreso de remesas familiares que asciende alrededor de 7.200 millones de dólares. El café, que es el que más genera divisas, anda alrededor de 1.200 millones de dólares. Los otros, el aceite de palma es otro, pero anda muy por debajo del ingreso por el café. Y otros tenemos el productos del mar también que genera, y algunos metales preciosos también que se exportan, pero ni sumados totalizan el ingreso por remesa familiar. Entonces, los que deberían estar presionando para que hubiese una devaluación más fuerte serían los que reciben remesas familiares, y ahí no creo que tengan ese poder ellos. ¿Cuál debe ser el comportamiento que debe seguir el nuevo gabinete económico para enfrentar esta situación crítica para la finanza de nuestro país con estos últimos reportes? Estamos que a 14 días de un cambio. Así es. Y habrá una nueva autoridad monetaria, habrán nuevas autoridades en finanzas. ¿Se pueden revertir y volver a los números que registrábamos al primer semestre del año anterior? Mira, Rosendo, Honduras ha entrado por un convenio que firmó con el Fondo Monetario Internacional a la flexibilidad cambiaria, que es parte de que liberalizar el mercado. Entonces, lo que el Banco Central tiene que ahora que hacer es vigilar que ese comportamiento en el mercado de divisas no responda a especulación, o sea, que realmente responda a las fuerzas del mercado. Si el Banco Central detecta que esos movimientos bruscos no se deben a las fuerzas del mercado, sino que es promovida por movimientos especulativos, entonces debe intervenir. El Banco Central se queda con el 20% de las divisas que genera nuestro país. Entonces, con ese monto, él puede intervenir para que esos movimientos abruptos, ya sea hacia la baja o hacia la alza del tipo de cambio. Volver a la subasta, no sé si usted estaba en el Banco Central cuando se implementó esta medida, fue la administración del doctor Reina. Sí, fue la administración de Reina, exacto. ¿Qué beneficios podría generar para el país en las circunstancias que estamos hoy? Mire, la subasta se implementó por dos razones fundamentales. Una de ellas es que los bancos acaparaban las divisas y las daban a quien ellos quisieran. No estaban accesibles a todo el mundo. Y el otro elemento fue que estaba generando alta especulación. O sea, el tipo de cambio, recuerde que en tiempos del presidente Maduro se había liberalizado, o mejor dicho, cuando él era presidente del Banco Central, se había liberalizado el tipo de cambio, y entonces en ese momento ya los movimientos no respondían a las fuerzas del mercado, sino que respondía a especulación. Entonces, por eso también se implementó la subasta. Ahora, ¿fue beneficioso en aquel entonces? ¿Esta acción se podría replicar ahora o las circunstancias que se viven son diferentes? Las circunstancias que viven son diferentes, Rosendo, porque ahora en la ley del Banco Central, prácticamente al Banco Central solo le dicen: liberalice el tipo de cambio, usted ya no tiene que inmiscuirse en la política cambiaria, así como lo hacía antes. Ahora su misión solamente es mantener el valor interno y externo de la moneda, que en términos muy sencillos significa controle la inflación. Su objetivo solo es controlar la inflación. El tipo de cambio déjelo al mercado. La política crediticia déjesela al mercado. Usted solo se va a dedicar a controlar la inflación o el nivel de precios.
la explicación que ha brindado la autoridad monetaria del país, ustedes viendo desde afuera como economista, ¿les satisface? No, hasta a mí en particular no. Me parece, como yo señalo, de que si bien es cierto, las importaciones subieron y que se produjo un déficit comercial de 7.200 millones, ese mismo monto equivale al monto de las reservas de las remesas familiares. Entonces prácticamente el movimiento fue nulo, pues, porque teníamos, no es que no teníamos reservas para satisfacer toda la demanda. El movimiento fuera brusco si nosotros tuviéramos escasez de divisas, pero tenemos alrededor de 7.500 millones en reservas internacionales. Doctor Salgado, estas disposiciones se pueden cambiar por decisión de las nuevas autoridades monetarias o por los compromisos del país con los organismos internacionales de crédito. ¿Habrá que esperar revisión con el Fondo Monetario Internacional? Mire, Honduras debe tener su propia soberanía. Y entonces, si él mira que este sistema que está implementando a partir de 2014 y con mayor énfasis a partir de en los últimos 4 años, que ya se le cedió, cada vez se le ha ido cediendo un porcentaje mucho mayor para que los bancos se queden de las divisas que genera nuestro país. Entonces, si no funciona, entonces obviamente la autoridad monetaria, por el bien del país, puede retroceder conforme a retroceder en quedarse más con mayor divisas para que él pueda otra vez manejar la flexibilidad cambiaria. Obviamente esto no va a ser bien visto por organismos como el Fondo Monetario Internacional. Hay quienes se preguntan, ¿tendrá que ver este deslizamiento con el retiro del gobierno, con la salida de muchos funcionarios públicos que ya no van a formar parte de las diferentes estructuras del Estado? Está dentro de las posibilidades. O sea que realmente los funcionarios se anuncia de que muchos van fuera del país, del gobierno que sale, y entonces podría ser que ellos están transformando sus ahorros en dólares para sacarlos del país. ¿Y qué refleja el sistema? ¿Ha tenido usted acceso? ¿En qué a nivel de país propiamente, en qué se está ahorrando? ¿Sigue siendo base para el hondureño ahorrar en lempiras? Sí, no, Honduras, contrario a otros países centroamericanos, Honduras mantiene más o menos un 30%, 35% en depósitos de moneda extranjera y el 70% en moneda nacional. O sea que el hondureño todavía sigue confiando en el empira. Contrario por ejemplo, a Nicaragua, donde la dolarización es alrededor de un 70-80%. O sea que más bien allá los depósitos... No gusta el Córdoba. Exacto, no gusta. Entonces usted va a Nicaragua y en cualquier lado, en cualquier departamento, existe las dos monedas, la bimoneda. Usted puede cambiar córdobas por dólares o dólares por córdoba, como usted quiera. Ahí le dan el cambio a la moneda que usted quiera. En Costa Rica, el porcentaje la relación entre depósito de moneda extranjera y moneda nacional anda alrededor del 50%. O sea que hay dudas todavía en Costa Rica. Entonces Honduras, en ese sentido, sí ha sido beneficiado en que la población todavía cree en el empira. Guatemala, ¿cómo está? Es la economía más fuerte de la región. Sí, Guatemala tiene un fuerte ingreso de dólares. Entonces, Guatemala, creo que la relación depósito, moneda extranjera, moneda nacional, ahí es mucho más bajo que Honduras. Y es la moneda más sólida, el quetzal, frente sí, claro, al resto de las monedas del área. Claro, la economía es una de las economías grandes de Centroamérica y además de ello, ellos reciben en remesas familiares alrededor de 12.000 millones de dólares. Muy bien, está con nosotros el economista Claudio Salgado. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el doctor Claudio Salgado. Si no hay un control, podríamos llegar rápido a superar la barrera de los 25, que siempre ha sido así como una especie de medidor para los hondureños, pasarse o no de esa cantidad. Mira, ahí como repito, la autoridad monetaria tiene que intervenir cuando haya un movimiento brusco de la moneda.
Entonces, para que no provoque los efectos negativos en el resto de la economía. Doctor, ¿se pueden crear programas? Ha sido uno de los grandes retos. Siempre nos hablan de esto, específicos para un buen aprovechamiento de las divisas que vienen. Estamos claros que el dueño es el receptor y puede hacer con ese recurso lo que desee. El 90% quizás va para consumo, pero pueden orientarse programas como efectivamente los han diseñado en otros países como México y el mismo Guatemala. Sí, perfectamente se puede implementar. Incluso el BID tenía una oferta, no sé en qué prosperó, de que por cada dólar que usted invirtiera, que lo invirtiera en su casa, en salud o en educación, él iba a dar otro dólar más al beneficiario de esas remesas, o el BID o el gobierno. Entonces el BID le iba a prestar fondos al gobierno para que pudiera promover la inversión en las personas que reciben esas remesas familiares. No sé en qué terminó esta iniciativa que hace como unos 8 años el BID la quiso implementar en nuestros países. Bueno, estamos con niveles de endeudamiento altos, incluso pagando préstamos con tasas de interés elevados. Hay muchos bonos que así se negociaron en su momento. Y cuando hablamos de un alto nivel en las reservas, he escuchado de algunos sectores que hablan que ese dinero perfectamente con una reforma podrían utilizarlo para pagar parte de esta deuda en una especie de préstamo. ¿Es posible que eso se haga en estas circunstancias difíciles de la hacienda pública? Está dentro de las posibilidades, Rosendo. Sin embargo, Honduras debe de asegurarse tener un buen nivel de reservas internacionales para hacer precisamente para eso, para hacerle frente a los compromisos de deuda que se tienen. Los bonos soberanos, que son de corta duración, entonces tiene que tener los recursos, porque si no, Honduras va a caer en el riesgo país puede caer abruptamente. Si ahorita se ha mejorado, podría caer si Honduras no le puede hacer frente a esos compromisos internacionales y cae en default, como decimos los economistas, y eso sería perjudicial, porque Honduras ya no podría salir del mercado internacional en vista de que sería calificado como un país que no honra sus deudas. El Fondo Monetario Internacional está con mucho énfasis y lo han expresado en las diferentes visitas que han realizado en la revisión de los programas en el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que por cierto nos ha dado una desagradable noticia en el inicio de este año, con aumento y aumento a tarifas, pero eso no se ve reflejado en una recuperación puntual del estatal. ¿Cómo deberá manejarse esto a nivel de las nuevas autoridades de finanzas y economía del país? Mire, Rosendo, esa pregunta es un tanto difícil en el sentido de que este gobierno que está saliendo ha tenido 6 años para hacerle frente a la situación financiera del ENE. Y no se puede esperar de que al llegar el próximo gobierno se resuelva toda esa deuda que se ha acumulado, porque las causas son varias. Unos hablan de las pérdidas, las técnicas y no técnicas, que ese es uno de los causantes fundamentales, porque se está pagando energía que no está consumiendo, o si está consumiendo, otros no la están pagando. Lo otro que hablan que son los contratos bastante elevados que están cuya tarifa está por encima del resto de Centroamérica. Y lo otro es que no ha habido inversión, sobre todo en los sistemas de distribución y de generación y de transmisión. Entonces ahí se han unido varios elementos ahí y uno se pregunta también ¿en qué quedó el plan que el gobierno de Honduras presentó en el 2019 al Fondo Monetario Internacional a través del señor Marlon Taura, y que no se implementó? Tuvimos todo el 2020, 2021 para implementarlo y no se llevó a cabo. Y no sabemos, y la verdad que ese plan no se dio a conocer al pueblo, pues, para que viera cuál era el compromiso que se estaba asumiendo. Y se siguió nuevamente haciéndole frente a la deuda, contratando más deuda a través de bonos soberanos. Entonces se ha inflado. Entonces, ¿qué pasó con aquel plan que tenía de rescate a la energía eléctrica? Algunos organismos internacionales o regionales como el Banco Centroamericano está señalando que tienen disponibles $250 millones.
siempre y cuando se haga la decisión que se tiene programada en la ley del subsector eléctrico. Bueno, y es que se debe tanto que hasta las mismas autoridades a veces hasta dudan en la cifra real del déficit que genera la NE, porque aquí nos hablan de hasta 10.000 millones, otros van más allá, y de momento no hay un plan claro para hacerle frente. Y aquí quiero que me cuente usted que ha entrado en muchas ocasiones en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es que manejan esto? Porque nos han hablado que hemos ido bien en este gobierno que está por irse, pero curiosamente en los últimos días salieron diciendo que habían cometido muchos errores en el manejo de los procesos de recuperación de la NE. ¿Y cómo es eso que entonces que lo habían aplaudido y ahora dicen que no? Precisamente el viernes se vence, el 14 de enero se vence el convenio que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que la joya de la reina era la decisión de la ENE y no se ha cumplido. O sea, este gobierno no lo cumplió. Se tenía que haber emitido un decreto a partir del Congreso Nacional para que se diera esa decisión. Entonces, ahora el Fondo Monetario Internacional, cuando uno va a entrar a una negociación, ellos dicen, bueno, nosotros podemos ayudarle financieramente, pero tienen que adecuarse a nuestras condiciones. Entonces, claro, si usted debe bastante y usted necesita un rescate, necesita una ayuda, entonces tiene que aceptar las políticas que ellos le dicen, como palanca de dominación. Ellos utilizan el autoendeudamiento y la necesidad que nosotros tenemos de recursos. ¿Hay formas como decirles que no o eso es una parte que no debería hacerlo la próxima administración y más bien sentarse y buscar rutas de solución? Mire, el gran problema que ha existido, Rosendo, es que Honduras en los últimos años, sobre todo, ha aceptado todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional y no se ha presentado un programa alternativo. Yo creo que este gobierno, con el plan que tiene, ha dado señales de que sí tiene un plan de gobierno que va a ejecutar. Entonces yo creo que ahora sí puede confrontarlo con el Fondo Monetario Internacional y decirle, mire, estas van a ser mis prioridades, esto es lo que yo tengo y en esto quiero que me colaboren. No como en gobiernos anteriores, que prácticamente Honduras no tenía un plan para hacerle frente a los organismos internacionales. Entonces, por eso se aprovechaban ellos y implementaron todo su modelo de privatización de la economía y de una liberalización total. El proceso de reforma a la decisión debe ser aprobado desde esta óptica que nos explica como una prioridad en el próximo Congreso Nacional, o habrá que revisar detalles por aquello de las últimas experiencias que hemos tenido con contratos y con adjudicaciones que se han hecho, y citamos caso Palmerola, caso ahora Empresa Nacional Portuaria. ¿Cuál es el camino ideal? Mire, por lo que han dicho los miembros de la Comisión de Transición, es que ellos están de acuerdo en la decisión, pero no desligar esas empresas, esas 3 empresas que se van a generar al sector privado, sino que deben ser estatales. Entonces, si se va a crear una empresa de distribución, otra de generación y otra de distribución, esas tienen que ser del Estado. Es decir, no tema se puede... privatización para estas administraciones, no. No, porque, mire, estamos entregando el patrimonio que es de todos los hondureños. Cada cable que hay en la calle o en diferentes lados, los postes que hay, ese es patrimonio de los hondureños. Eso ya los hondureños ya lo pagamos. Ya lo pagamos con deudas, pues, y ahora se lo queremos dar en bandeja de plata al sector privado, que no pagan ni peaje, pues no quieren pagar ni peaje por utilizar esas líneas del ED. Entonces yo creo que en ese sentido la Comisión de Transición ha sido clara de que la decisión puede ir, pero siempre que las empresas sean estatales. Y el tema de EH, que es parte de este componente que también deberá revisarse, ¿cómo debe entenderlo la nueva administración para darle también tranquilidad al pueblo? Porque no han sido saldos positivos los que le ha dejado al abonado. Mire, si algo tiene que caracterizar a este gobierno es de llevar a consensos y llegar a un diálogo, pues. Yo creo que tanto el gobierno como tal y la EH tienen puntos diferentes.
La EH justifica de que el gobierno no le dio todas las condiciones que estaban pactadas en el convenio y el gobierno dice que sencillamente la EH no cumplió con la reducción de pérdidas. Entonces yo creo que para no llegar más allá del pleito, entonces yo creo que deben sentarse ambas partes y tal vez de llegar a una conciliación, si se puede realizar, para no crearle más problemas a Honduras. Muy bien, está con nosotros el doctor Claudio Salgado esta noche en Al Banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Claudio Salgado. Usted que ha formado parte de la estructura en el Banco Central en el pasado y como catedrático universitario, ¿había registrado un escenario económico y financiero como el que hoy tenemos en el país, doctor? No, Rosendo. Yo creo que hay mucha perversidad en el gobierno saliente. Hay que decir que este gobierno, estos últimos 8 años, han tenido dinero a manos llenas. Primero, por el ajuste tributario que se hizo en el 2014, donde la máxima representación es el incremento del impuesto sobre venta del 12 al 15%. Eso genera mucho dinero. ¿Por punto cuánto se genera en nuestra economía? En este momento no tengo el dato, pero póngale que genera algunos 5.000 millones por cada punto que se incrementa el impuesto sobre ventas. Entonces tiene usted una fuente de recursos. Lo otro es que algunos impuestos fueron dolarizados o fueron denominados en dólares, como la tasa aeroportuaria, el peaje, las tarifas del ENE, fueron dolarizados. Pues entonces también otra fuente de ingresos, la tasa de seguridad también, que ya les proporciona en promedio más alrededor de 2.700 millones de lempiras cada año. Eso le generó a este gobierno. Entonces, y más el endeudamiento que se ha tenido, que solo, para decirle un dato, el nivel de deuda en el 2010 era alrededor de 3.500 millones de dólares. Y en este momento andamos alrededor de 17.000 millones de dólares. O sea, se ha quintuplicado la deuda pública. Entonces, este gobierno ha gozado de muchos recursos. ¿Habrá espacio para reperfilar la deuda? Mire, muchos organismos internacionales, el mismo Fondo Monetario Internacional y el mismo Banco Mundial están hablando de ayudar a nuestros países. El Fondo Monetario está hablando de la emisión de alrededor de 65.000 millones de dólares para todos los países de bajo y de mediano ingreso. Podría Honduras clasificar en esa iniciativa. Es readecuación, ¿verdad? Sí, es una readecuación. Con donación ese término ya... No, ese es es una palabra mala para los organismos internacionales. Lo que podría hacer es que los organismos, el Fondo Monetario, ese recurso lo podían decir, bueno, van a suspender el pago de la deuda, nosotros vamos a hacerle frente y ustedes no la pagan cuando ya se estabilicen o cuando ya logren una mejor recaudación. Una especie de un periodo de gracia. Como un periodo de gracia, o sea que ellos van a pagar por nosotros, pero nosotros después les vamos a tener que pagar a ellos cuando ya nos restablezcamos. ¿Y eso en qué circunstancias se podría generar para el país? Bueno, en primer lugar se tiene que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero ojalá que el Fondo Monetario Internacional no se vaya a poner impertinente en el sentido de que nos vaya a establecer, que a cambio de eso nos vaya a obligar a tomar medidas que no ponen como centro de la política económica al ser humano y sus derechos. ¿Por qué? Esa es la mentalidad que tiene, por lo que he visto, el gobierno entrante, esa es la mentalidad que tienen, de que el ser humano va a ser el centro de su política económica. O sea, va a haber un mayor énfasis en la política social, como ocurre en gobiernos progresistas, y recuerde que en gobiernos de tendencia conservadora se le da énfasis a la parte económica, pero no a favor de la gran mayoría de la población, sino que solo a un grupo muy determinado. Doctor Salgado, y tener una buena relación con los Estados Unidos porque tienen voz y se les escucha en el Fondo Monetario Internacional, bueno, muchos dicen que son los que mandan. ¿Cómo podemos aprovechar para tener este respiro? Mire, Rosendo, Honduras es estratégico para Estados Unidos. De hecho, que venga la vicepresidenta por primera vez a un país centroamericano, eso es mucho que decir. Recuerde que Honduras tiene
creo que la base de Palmerola es la más grande de Latinoamérica. Además de Palmerola existen otras bases militares. Entonces, Estados Unidos sabe de que también ellos deben tener buena relación con Honduras. Y en ese sentido, Honduras puede aprovechar esa situación geopolítica, geoestratégica, para decirle al gobierno estadounidense que nos apoyen en la reactivación económica. Y a Estados Unidos les conviene también, porque ellos saben que si le va mal a Honduras, las caravanas van a seguir llegando a sus fronteras. Entonces, ellos quieren resolver. Recuerde que el Partido Demócrata va a elecciones ya del Congreso el próximo año y después vienen las elecciones presidenciales. Entonces, Biden se quiere reelegir. Y si se quiere reelegir o el mismo Partido Demócrata quiere continuar en el poder, tiene que solventar el problema migratorio. Entonces, Estados Unidos debe de provocar que esa migración no continúe. Es decir, aquí hay que saber negociar sobre esta coyuntura de elecciones intermedias que tienen los estadounidenses para un provecho de país. No, definitivamente. Honduras yo creo que ahora más que nunca debe aprovechar esa condición. Bueno, retomo este tema que nos ocupaba al principio. La forma en que se ha administrado la hacienda con estos últimos hechos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué se encontrará la nueva administración? ¿Advierte sorpresas, escándalos? Sí, mire, las cifras oficiales ahorita del gobierno quieren dar una sensación de optimismo, de bienestar. Por ejemplo, se habla de que vamos a tener un crecimiento entre un 10 a un 12%. Uno duda, yo generalmente dudo de esos datos, porque si la revisión del programa monetario que se hizo en junio decía que íbamos a crecer en un 5%, ¿cuál fue lo extraordinario para que ahora nos digan que el crecimiento va a ser el doble de lo que se había proyectado en junio? Por otra parte, nos hablan que el déficit fiscal va a ser menor, que estamos hablando de un déficit fiscal que ellos pronosticaban de 4.9% y que ahora el déficit fiscal va a ser de 4.5%. Es muy temprano, Rosendo, para dar una cifra, porque habría que ver toda esa deuda flotante que hay ahí, que la deuda flotante es aquella que se emite, pero sin respaldo presupuestario, y esa va a incidir. Todos estos nombramientos que se están dando de personas por contrato a permanente, todos estos desembolsos que están proyectando para proyectos, que se están generando para proyectos, todo eso va a tener que hacer frente al próximo gobierno. Entonces, yo esperaría que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, nosotros lo vamos a tener como hasta en marzo, en abril. Entonces, ahí sí vamos a saber cuál es el dato real del crecimiento. Y el déficit fiscal, habría que sumarles a deuda flotante, que algunos organismos como el FOSDE señalan de que es sustancialmente alta. Entonces, el déficit fiscal podía dispararse a mucho más de lo que están señalando las autoridades del gobierno. ¿Qué puede provocar estas últimas decisiones en cuanto a el pago de prestaciones a altos cargos del Estado, que ha sido lo último que proyecta que se va a trastocar el presupuesto del 2022? No, mire, Rosendo, como yo digo, es tanta la perversidad de este gobierno saliente que quiere como que el próximo gobierno encuentre una situación donde los trabajadores se le pongan muy en contra. De tal manera, pues, que podría pronosticarse de que la primera manifestación que va a tener el gobierno de doña Xiomara va a ser de aquellos trabajadores que han sido nombrados en forma permanente, para que se les dé el contrato y se les asigne el salario. Y eso va a tener que hacer frente al próximo gobierno. O sea, una situación bastante difícil. El servicio de la deuda va a absorber alrededor de 55 mil millones de lempiras, lo que representa el 50% de la recaudación tributaria. Y además de eso, si usted suma el presupuesto de salud y educación, es exactamente al servicio de la deuda, lo cual resulta inmoral y antiético también. Y sobre todo porque estas áreas deben tener la prioridad del caso por el tema de la pandemia. No, mire, este gobierno saliente yo creo que equivocó lo que es una verdadera política social utilizando el proyecto presidencial de Vida Mejor. Una verdadera política social
es aquella que va enfocada a la salud y a la educación. Y si algo demostró la pandemia es que el sistema de salud nuestro estaba colapsado. Igualmente el sistema educativo. Muy bien, está con nosotros el doctor Claudio Salgado, exgerente del Banco Central de Honduras. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros el doctor Claudio Salgado. La fuente de financiamiento del presupuesto es impuestos, donaciones, préstamos y algunos servicios. Es correcto. Con todo lo que se ha ofrecido, habrá mucho subsidio frente a programas sociales también que ahí están. ¿Cómo aguantar todo esto? Mire, bueno, hay que reformular el presupuesto, definitivamente, y ver cuáles son las prioridades del próximo gobierno. En vista de que, por ejemplo, todas las comisiones interventoras que absorben bastantes recursos del Estado deben ser eliminadas. Porque eso, además del egreso que generan, han trastocado la institucionalidad. Entonces nosotros tenemos diferentes instituciones que desempeñan igual funciones. Entonces, eso ¿unificar algunas dependencias del Estado? Definitivamente. Lo otro es que estos programas presidenciales de vida mejor debe darles un nuevo enfoque. Y más bien que la población exija que se le dé mejores condiciones a la educación y mejores condiciones a la salud, que los hospitales tengan medicina realmente y que tengan los insumos que necesitan para las diferentes enfermedades. No, los programas de subsidios tienen que ser enfocalizados. O sea que en otros países lo que hacen es señalarle, Rosendo García, se le emite un cheque y que lo voy a cobrar al banco. O sea, se le da un seguimiento porque hay un cheque. No, la entrega no es personal, no es una forma de coaccionarlo a usted para que cumpla determinadas funciones o que se comprometa conmigo con fines electorales. Entonces, pero ya si ustedes lo envían a su casa, entonces ya no es aquel compromiso, pues, y no se ve color político, entonces funciona mucho mejor, porque así las personas pueden decidir en qué gastarlo, en qué gastar su dinero, porque lo que a veces necesitan las personas, como lo han demostrado algunas economías desarrolladas ante la pandemia, es que le han dado un ingreso, pero la familia se decide en qué comprarlo y no con una bolsa solidaria que ya sabe lo que va ahí. Y además esos productos han sido contratados, adquiridos sin licitación ni nada. Entonces ya es mejor darle el ingreso a las personas para que ellos, sobre todo a las madres, para que las madres decidan qué es la prioridad, las necesidades que más tiene su hogar. Pero reitero, esto debe ser focalizado, esos subsidios deben ser focalizados y no a discreción como se hacía ahora con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. El tema de los energéticos, los combustibles, que se ha hablado de una revisión, de una reducción, algunos sectores gozan de subsidios en la actualidad. ¿Cómo lo deben manejar? Porque esta es la otra gran fuente de sostenimiento del presupuesto del país. Sí, yo sé que el tema de los combustibles es un tema bastante álgido y bastante complejo, que se prevé de que más bien ahora que ya se normalice la economía mundial, los precios vuelvan a caer. Ojalá que eso ocurra, porque no economías como nosotros, donde ya el barril está entre 70 y 80 dólares, no podemos soportarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo, soy un poco optimista viendo lo que señalan las noticias internacionales de que se prevé de que para una vez que se desenrede el cuello de botella que hay ahorita en la cadena de suministros, entonces ya va a haber más disposición de materia prima y va a haber mayores transportación marítima de los productos, entonces eso va a hacer que baje el precio de los combustibles. Me hablaba de una revisión íntegra del aparato burocrático del Estado como parte de los ahorros que se deberán generar para buscar salir adelante. El gran compromiso de la generación de empleo se lo van a trasladar al inversionista. Sí. ¿Cómo vendernos ante el mundo como un país atractivo donde se van a respetar las reglas de inversión y que vengan capitales extranjeros? Mire, la credibilidad perdida en 12 años no la vamos a recuperar en un año.
tenemos que avanzar un poco más. Y ya el primer paso ya se dio, que es un proceso democrático donde hubo mayor transparencia que el 2013 y el 2017. Entonces, eso y que no hubo violencia, no hubo generación de violencia, y de tal forma de que el riesgo país disminuyó con las expectativas que tenían antes de las elecciones. Y eso es bueno, porque el inversionista mira eso y que además de eso, el gobierno entrante, por lo que se ha dicho, quieren restablecer el Estado de Derecho. Y eso también contribuye al inversionista. Mire, el inversionista fundamentalmente no son los incentivos fiscales los que los atrae, son el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la infraestructura, la situación macroeconómica y esa decisión del gobierno de estar dispuesto a brindarles las facilidades para que ellos vengan. Los incentivos fiscales, lo que nosotros conocemos como exoneraciones fiscales, sí, eso no es lo determinante, pero no es el principal. Tal vez las exoneraciones fiscales van a ganar por el 10º lugar. Es decir, que vamos a tener un 2022 duro. Sí, definitivamente. ¿Comparado con otros años, parecido a cuál? Por citar un caso. Mire, ojalá que no se cumplan los pronósticos que hay de inflación, sobre todo de inflación, porque se está hablando, a nivel de economistas del mundo, hay dos sectores. Los que creen que la inflación va a ser transitoria y otros que creen que va a ser persistente, que vamos a caer en lo que los economistas llamamos estanflación, que es estancamiento de inflación. O sea, va a haber una recesión económica y va a provocar mayor desempleo. Lo transitorio es que esto, cuando ya se desenrede ese cuello de botella, entonces ya el proceso inflacionario no se va a provocar tan alto como se pronostica. Pero de seguir así, fíjese usted que las importaciones, si no se desenreda ese cuello, vamos a tener un incremento del 10% en los precios de las importaciones, lo que equivaldría más o menos a un incremento del 2% en la inflación. Eso sería muy fuerte para nuestro país. Entonces, yo creo que los pronósticos para el 2022 no hay una certeza todavía. Al nivel de todos los economistas no hay una certeza hacia dónde nos dirigimos. La noticia agradable es que los especialistas en epidemiología están señalando de que la pandemia va a concluir ahora o va a disminuir drásticamente en marzo o en abril. ¿Eso qué le podría representar en cambio para el segundo semestre, ya entrar a una etapa que el sistema sanitario lo maneje como endemia? Mire, eso ya como una epidemia ya es mucho más manejable, ya se pueden reactivar sobre todo la actividad escolar. Muchas industrias ya van algunos servicios que han estado paralizados, como por ejemplo los gimnasios, los viajes, el turismo, ya se puede reactivar. Entonces, recuerde que una de las fuentes de ingresos de las principales comunidades es el turismo. Entonces, eso podría ayudar a reactivar la economía nuestra. Bueno, aquí entrando y para cerrar, doctor Salgado, en el tema de la relación de la exposición que tiene el financista y el economista frente a la propuesta del político. Porque cuando se va a un proceso de estos, hay mucha esperanza en oportunidades de empleo, en tener ingresos para quienes le confiaron su voto. ¿Cómo se deberá manejar sin entrar en desequilibrios financieros? Mire, yo creo que el político donde está el núcleo es el Congreso, y el Congreso se debe dedicar a legislar y a promover leyes que vengan en beneficio de la población. Y tener como asesores fundamentales al gabinete económico, el gabinete social, para que si esas leyes que se van a emitir son viables, o sea, si realmente se puede... Diálogo permanente. Un diálogo permanente, o sea, aquí no puede un Congreso Nacional estar emitiendo leyes que van en perjuicio de la mayoría de la población. Es decir, esperar que habrá empleo en abundancia
La realidad es que no. Mire, tiene que ser un paso lento. El gobierno entrante está hablando de 200,000 nuevos empleos, sobre todo en el sector agrícola. Y así tiene que ser. Y también está hablando de promover aquellos sectores donde se genera mayor empleo, como es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Ahí es donde tienen que enfocarse, porque el 80% de la población laborable de Honduras ahí trabaja. Entonces, y es el que tiene las menos posibilidades de crecer, pues, así la situación actual. Entonces debe promover las condiciones para que haya una combinación de la economía privada, la economía estatal y la economía social. Estamos hablando de la economía social, aquella donde donde forman las cooperativas, donde está el sector mancomunado, donde el esfuerzo se hace en forma colectiva, ¿va? Y no en forma individual. Entonces yo creo que ahí debe promoverse el empleo. Muy bien, le agradezco, doctor, muy amable. Muchas gracias, Rosendo. Claudio Salgado, el gerente del Banco Central de Honduras, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.